Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para explicar y entender la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Hoy vamos a hablar de vivienda. Amigos, tenemos un problema, un problemón encima de primer orden, pero nuestros políticos, nuestro queridísimo y admirado gobierno es tan sectario, tan ciego, tan incompetente, que lejos de corregir los graves errores cometidos que nos han llevado a esta dramática situación, persisten en el error y están dispuestos a llevarnos de cabeza al abismo. Y algunos diréis, bueno, vaya exagerado, la cosa no está tan mal. Y yo respondería, ¿en serio? La cosa no es que esté mal, es que está peor. No por casualidad la vivienda es de lejos el principal problema de los españoles, muy por encima del desempleo, la corrupción, la inmigración o la seguridad en las calles. Y eso que algunos ya advertimos de lo que iba a pasar. Hace justo 5 meses, a principios del mes de junio, antes de verano, hicimos un programa en este mismo canal sobre el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario en España. Y entonces dijimos dos cosas muy claras, muy pero que muy claritas. El problema de los alquileres iba a seguir empeorando. Y la izquierda, entre otras muchas burradas, plantearía abiertamente la posibilidad de expropiar casas, es decir, de robarte tu vivienda. Y no solo a empresas, ojo, también a particulares. Pues lo siento deciros que muy a mi pesar se ha cumplido el diagnóstico. El acceso al alquiler está cada vez más imposible y el gobierno ya estudia muy seriamente cómo robarte la casa. Esto es lo que hay, amigos. ¿Y ahora qué? Pues eso es justo lo que vamos a abordar en el programa de hoy. Así que, si estáis preparados, arrancamos. Antes de arrancar, os invito a un evento de gran interés que tendrá lugar el próximo sábado 13 de diciembre en Madrid y que está relacionado con el cambio climático, con las políticas verdes. Se trata del primer foro internacional sobre economía, clima y energía, un encuentro único para tratar el gran debate de nuestros días, la verdadera realidad del cambio climático y las posibles políticas a aplicar para adaptarse de la mejor forma posible a los retos de nuestro tiempo. Eso sí, sin necesidad de dañar el crecimiento, la riqueza y la libertad. Es decir, la antítesis del aberrante ecologismo imperante. Recordad que el ecologismo no es otra cosa que socialismo maquillado de verde, eso sí, no hay más. Pues bien, en este foro, como siempre, de la mano de los mejores expertos, vamos a desmontar el apocalipsis climático. Abordaremos además las negativas consecuencias de las políticas verdes que buscan reducir las emisiones de CO2 a toda costa y aportaremos soluciones eficaces y positivas a muchos de los retos medioambientales que se plantean hoy en día. Una visión muy diferente sobre el cambio climático, con expertos de la talla de John Lombard, Michael Shellenberger, John Constable y los mayores expertos españoles sobre la materia. Recordad, sábado 13 de diciembre en Madrid. Apuntaos, valdrá la pena. Tenéis toda la información en el enlace que está en la descripción de este vídeo. El socialismo no funciona ni ahora ni nunca, no me cansaré de repetirlo. De hecho, he escrito un libro al respecto, Socialismo, la ruina de España, donde explico precisamente por qué no funciona y por qué España está condenada a la pobreza en caso de mantener esta suicida senda que llevamos desde hace años. Y el socialismo no funciona porque sencillamente no puede funcionar. El socialismo es una enfermedad mental, una enfermedad al alma, pero es que además es antinatural. No puede funcionar porque contradice las leyes de la naturaleza, en este caso las leyes de la acción humana. Por eso mismo, no hay ni un solo país socialista que haya tenido éxito a lo largo de la historia. Y ahora saltarán algunos listos a decir que, cuidado, cuidado, ¿y qué pasa con China? Y sí, China es una dictadura comunista, pero en muchos ámbitos de la economía es más capitalista que muchos países occidentales y, desde luego, más capitalista que España en muchos ámbitos. Ya, de hecho, lleva décadas imitando en mayor o menor medida el modelo económico de Singapur, que es el país o uno de los países más ricos del planeta. Dicho lo cual, volvamos de regreso a nuestra particular tragedia.
Lo que ha hecho el gobierno de Sánchez en los últimos años es socialismo, socialismo inmobiliario, ni más ni menos. Y eso se ha traducido en el desastre, en un desastre colosal que, por desgracia, cada vez sufren más españoles, especialmente los más jóvenes, pero también familias con hijos menores y también rentas bajas, trabajadores con empleos precarios y con sueldos reducidos. Fijaos, hace apenas 2 años, a mediados del año 2023, poco antes de las elecciones generales, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también conocido como amo y señor de las Españas, o el puto amo, como le gustan llamarle en Ferraz, anunciaba la aprobación de su ley de vivienda, con la que prometía solventar para siempre y de una vez por todas todos los problemas relativos al mercado inmobiliario. Claro que sí, fijaos. La vivienda debe ser la gran causa nacional de los próximos 4 años y yo me comprometo a que la vivienda deje de ser un problema y se convierta en lo que debe ser, que es un derecho constitucional, como tal viene recogido en nuestra Constitución, ¿no? La vivienda es un derecho, decía Sánchez. Vale, muy bien. ¿Y qué? ¿Eso en qué narices se traduce? Pues básicamente en intervencionismo público de la peor calaña. El gobierno intervino de forma brutal el mercado de la vivienda en el año 2020, usando como excusa, como pretexto, la pandemia. Fue ahí, estando todos encerrados en nuestras casas, cuando Sánchez, entre otros muchos disparates, congeló los alquileres por ley, obligó a prolongar la duración de los contratos de alquiler y prohibió los desahucios, tanto de ocupas como de inquilinos morosos por impago de alquiler. Y esas burradas comunistoides, en lugar de decaer con el fin de la pandemia, se han prolongado en el tiempo. Tanto que muchas de esas medidas siguen vigentes a día de hoy, hoy en día, gracias precisamente a esa basura normativa llamada Ley de Vivienda. El control de precios, la subida de impuestos, la aplicación de nuevas y absurdas restricciones, tanto para construir como para alquilar, y muy especialmente la brutal desprotección que sufren los propietarios ante ocupas y morosos, ha terminado por destrozar absolutamente el mercado de la vivienda en España. El mercado, sencillamente, no existe, brilla por su ausencia. Los precios suben mucho porque la oferta de vivienda es incapaz de satisfacer la demanda. Es decir, no hay pisos, no hay casas suficientes para tanto comprador e inquilino y como resultado el precio sube. No hay más. Es la ley de la oferta y la demanda. La ley de la oferta y la demanda en acción. El precio medio de la vivienda en España ha subido más de un 20% desde el año 2019, mientras que el alquiler se ha disparado entre un 30 y un 40%. Y el problema es que va a peor. La oferta de vivienda en alquiler ha caído un 3% en lo que va de año. Aquí podéis ver el mapa publicado por el periódico El Mundo en base a un reciente informe de Alquiler Seguro. Aquí veis el mapa de cómo ha descendido la oferta de vivienda en alquiler tan solo en lo que va de año, en lo que llevamos del año 2025. ¿Y sabéis dónde se registra un mayor descenso? Pues casualmente en las zonas tensionadas, es decir, en las localidades, en las ciudades que han apostado por congelar los alquileres mediante la aplicación de la ley de vivienda del gobierno socialista. En concreto, Guipúzcoa y Vizcaya, por ejemplo, registran un desplome del 23 y el 17% respectivamente tan solo en lo que va de año. Es decir, el 20% de los pisos en alquiler ha desaparecido en el año 2025 tan solo en estas dos ciudades. Y por lo tanto, el problema del acceso al alquiler se ha agravado de forma sustancial. Mención especial merece Barcelona, donde cada piso, atención, que sale en alquiler recibe 444 interesados, más de 400 posibles inquilinos por cada vivienda que sale al mercado. Una locura absoluta, amigos, una locura absoluta. Y como digo, la cosa va peor porque, fijaos, más del 40% de los contratos que vencen el próximo año, en el año 2026, abandonarán el alquiler tradicional. Sus propietarios no están dispuestos a arriesgar su vivienda y, por tanto, la sacarán del mercado tradicional.
los propietarios huyen y eso significa que destinarán sus casas a alquiler turístico o bien a alquiler de temporada, es decir, alquileres de corta duración, o bien alquileres por habitaciones o directamente las venderán. Directamente las venden o las cierran y no las alquilan. Estamos hablando de más del 40% de los contratos en alquiler de cara al próximo año. Es decir, que si todo sigue como está y nada apunta a que vaya a haber cambios sustanciales, la oferta de vivienda en alquiler para el año 2026 se va a reducir todavía mucho más. Y claro, si hay menos oferta y sin embargo la demanda se mantiene estable o incluso crece, ¿cuál creéis que va a ser el resultado? Adivinad. Pues evidentemente habéis acertado, precios mucho más altos. Esto es lo que ha creado el gobierno de Sánchez y sus desastrosas políticas socialistas. Así que la crisis de la vivienda se va a agravar, va a empeorar de forma muy sustancial en los próximos meses. ¿Y qué hace mientras tanto el gobierno? Pues fijaos, en el mejor de los casos, nada, absolutamente nada, decir chorradas básicamente para dar la sensación de que hacen algo cuando en realidad no están haciendo nada. Y no estoy hablando por hablar, cuando digo que anuncian chorradas, es que realmente anuncian chorradas, tonterías, estupideces. Y si no, decidme qué narices es esto que anunció hace poco la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Vamos a poner en marcha un canal para dar respuesta a la ciudadanía, concretamente la puesta en funcionamiento de un número, el 047, coincidiendo con el artículo 47 de la Constitución, de atención a la ciudadanía. Un canal unificado, accesible, gratuito, de consulta de información sobre programas de ayuda, acceso a la vivienda, rehabilitación, alquiler o cualquier otra duda que puedan tener en el ámbito de la vivienda. Hemos realizado ya esta petición formal al Ministerio de Transformación Digital y la Función Pública para la asignación de ese número 047 y la propuesta será elevada para su aprobación al Consejo de Ministros en la próxima semana. El dato público al servicio del interés general y no más datos particulares al servicio de unos pocos. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? La medida estrella de la ministra de la Vivienda contra la brutal crisis inmobiliaria que sufre España y que han provocado ellos mismos, por cierto, sus mismas políticas socialistas, esta panda de analfabetos y de tuercebotas, es un teléfono de información. Un teléfono de información gratuita, el 047. ¡Acabáramos, hombre! Problema resuelto, claro que sí. Si es que sois unos hachas, sois unos linces, unos pedazos de cracks, genios del despropósito, maestros de la ruina, fenómenos de la sinrazón sociata, madre del amor hermoso. Y lo triste es que seguro que en su cabeza, en la cabeza de la ministra y de sus muchos asesores, y bien pagados, por cierto, sonaba muy bien esto de anunciar un teléfono de información, el 047. ¡Ay, Isabel, ministra, que he tenido una idea maravillosa! ¿Qué tal si ponemos el 047? En referencia al artículo de la Constitución, que hace referencia al derecho a la vivienda. Claro que sí, diría la ministra, eres un hacha, eres un lince, ascendida. Has tenido una idea brillante, querida asesora. Me imagino cómo funcionará cuando se ponga en marcha, si es que se pone en marcha, con sus cientos de funcionarios al otro lado de la línea telefónica. Sí, dígame, aquí el teléfono 047. Sí, oiga, mire, que no encuentro casa, ¿eh? No encuentro casa ni para comprar ni para alquilar, que los precios están por las nubes. ¿Qué hago, señorita? Espere que le paso con el departamento de dar largas al personal. Parece un chiste de mal gusto, pero esto es lo que hay. Y esto, como digo, en el mejor de los casos, porque en el peor, el gobierno, en este caso Sumar, los socios de coalición, propone, atención, directamente expropiar casas, tal y como ya advertimos hace unos meses. Así, entre otras medidas, plantean expropiar las casas con ocupas o inquilinos morosos para que el Estado pueda ofrecerles
esa misma vivienda a precios mucho más bajos. ¿Somos conscientes de lo que significa eso? Es decir, que tienes una casa, la alquilas, el inquilino te deja de pagar, intentas echarle porque no te paga la renta, incumple el contrato, y no solo no lo vas a poder echar porque estás en una indefensión absoluta, el Estado protege al moroso, protege al ocupa, protege al delincuente en contra del propietario, sino que encima el Estado, Sumar, el gobierno, Sumar es gobierno, propone quitarte la casa. ¿Qué te parece? Propone expropiarte la casa y dársela al inquilino moroso, claro que sí, y al ocupa, al delincuente, a la chusma, a esa gentuza, a esos sinvergüenzas, golfos, criminales, que se quedan lo que es tuyo y se lo dan. Te quitan la casa y se la dan al delincuente. Eso es Sumar. Esa es la mierda de políticos que tenemos en este país. Esa es la realidad. No es un cuento. No es ciencia ficción. No es Venezuela, es España. España, año 2025. Esto por un lado, pero no se quedan ahí. También proponen ilegalizar las empresas de desocupación, que gracias a Dios, gracias a que existen, son muchos los propietarios que ante la inacción de la justicia han podido recuperar su casa, su vivienda, cuando resulta ocupada o cuando un inquilino deja de pagar. Así que imaginaos por un momento qué pasaría en España si el gobierno aprobase algo así. El mercado sencillamente desaparecería porque, fijaos, los inquilinos dejarían de pagar para ahorrarse el alquiler y los propietarios, por el contrario, perderían sus casas. Pero no son los únicos, ojo. Podemos también habla ya abiertamente de expropiar vivienda. Irene Montero. ¿Qué se puede hacer para no llegar al punto de la expropiación? Pero ¿por qué no vamos a llegar al punto de la expropiación? Si es un mecanismo constitucional previsto en nuestra norma, previsto en nuestra legalidad y que nos permitiría garantizar que la vivienda es un derecho. La solución, según los comunistas, no es construir más vivienda, no. Es expropiar. Expropiar, robar. Y encima bajar los alquileres por ley, claro que sí. Fijaos. Lo razonable en nuestro país y lo razonable en Europa es que prohibamos la venta de viviendas y la compra de viviendas a no residentes porque las casas son para vivir, que expropiemos las viviendas de los fondos buitre y de los grandes especuladores y fondos de inversión para que sean usadas para el alquiler social, que bajemos por ley el precio de los alquileres o que prohibamos los pisos turísticos que están impidiendo el uso residencial de las viviendas y haciendo que haya gente que tenga que vivir en caravanas. Y esto te lo dice Irene Montero, que vive en un chaletazo de lujo en Galapagar y es propietaria de varios inmuebles. Vale. Pues si tanto defiende la expropiación, ¿qué tal si empezamos por ti, Irene? ¿Qué tal? ¿Cómo te sentaría? Ay, amigos, por ahí sí que no, ¿verdad? Esto es algo muy típico de los rojos. Lo mío es mío, pero lo tuyo también es mío. Todo esto es un despropósito colosal, al igual que el cuento de las casas vacías o la prohibición de comprar vivienda para ponerla en alquiler. Todas estas recetas, socialistas todas ellas, ya han fracasado y por tanto también fracasarán. Nada de esto ha funcionado nunca, jamás. Pero ahí los tenéis, una vez más, planteando medidas fallidas que tan solo agravarán el problema de forma exponencial. Lo de las viviendas vacías es un mito, es un cuento. La inmensa mayoría de esas supuestas viviendas vacías están en localidades muy pequeñas, es decir, en la España vaciada, donde la mayoría de la gente no quiere vivir. Y no quiere vivir porque en muchas ocasiones no hay posibilidad de trabajo. Y otras muchas de estas viviendas vacías, además, están en un estado pésimo, lamentable. De hecho, muchas, la mayoría, no son habitables. Aquí tenéis un cuadro elaborado por Jorge Galindo, director adjunto del Centro de Estudios de SADE, donde se detallan precisamente estos datos de forma detallada.
En las grandes ciudades el porcentaje de casas vacías es absolutamente marginal, apenas el 2 o 3% del parque total, como mucho, y por tanto no es la raíz del problema. Ahí lo veis, algunos datos de esos supuestas casi 4 millones de casas vacías, la inmensa mayoría están en localidades pues de menos de 1.000 habitantes o de menos de 10.000 habitantes o ciudades muy pequeñas de menos de 50.000 habitantes. Es decir, que la inmensa mayoría se concentra en sitios donde pues no hay demanda. La gente no quiere ir o porque no le gusta, no le interesa, porque no hay posibilidades laborales. Y como digo, en muchos de estos casos esas supuestas viviendas vacías no son habitables. Por lo tanto, es un cuento absolutamente. No es la raíz del problema. El porcentaje, como digo, de viviendas vacías sobre el parque total es muy reducido en la mayoría de localidades. Además, aunque todas ellas se pudieran poner en alquiler, tampoco solventaría la escasez de vivienda. Y en cuanto a la limitación o prohibición de la compra de vivienda para invertir, pues más de lo mismo. Esta misma receta ya se aplicó en Holanda y el resultado fue desastroso porque el precio de los alquileres subió todavía más. Lo veis en el siguiente gráfico. Fijaos, esa prohibición, la prohibición de que empresas, fondos de inversión, incluso particulares pudieran invertir en la compra de casas para ponerlas en alquiler, se aplicó en Ámsterdam, en la capital de Holanda. Y, sin embargo, ahí veis el resultado. Este gráfico refleja la evolución del precio de los alquileres en distintas ciudades holandesas. La línea azul, la línea de arriba, es precisamente Ámsterdam. Pues bien, ahí veis cómo, a pesar de la prohibición, los precios de los alquileres se dispararon muy por encima de otras ciudades. Por lo tanto, tampoco funciona, pero es que es normal. Tampoco hay que ser un lince para darse cuenta que si prohíbes comprar para alquilar, se reduce la oferta. Y a menor oferta e igual demanda, una vez más, según la ley de la oferta y la demanda, precios más altos, los precios tienden a subir. Oye, pues nada, no hay manera, no les entra en la sesera, tú, no lo acaban de entender. De hecho, hay muchos estudios que lo demuestran. Un estudio realizado en 57 ciudades de 15 países diferentes entre el año 2001 y el año 2022 evidencia que los fondos de inversión, los más llamados fondos buitre, lejos de perjudicar el alquiler, lo facilitan. ¿Por qué? Porque aumentan la oferta disponible, de modo que los precios de los alquileres tienden a bajar, sin que ello afecte lo más mínimo al precio de venta de las casas. Pero nada, como si oyesen llover. El sectarismo de los zurdos siempre se acaba imponiendo a la evidencia de los datos y al puro sentido común. Únete al club de B1 Media para apoyar los medios independientes frente a los abusos del poder, vengan de donde vengan. Bien, y si el problema entonces es la falta de oferta, la solución, amigos, no es otra que construir más, mucha más vivienda por tierra, mar y aire. Esto es muy sencillo. Fijaos, en España se crean cada año más de 200.000 hogares, pero se construyen poco más de 100.000 casas nuevas. La población española acaba de alcanzar un nuevo récord histórico. Ya somos 49,4 millones de personas. Y este crecimiento de casi 500.000 personas en el último año se debe básicamente a la llegada de inmigrantes. Aquí lo veis en este gráfico. Cada vez somos más. Se crean entre 200 y 300.000 nuevos hogares cada año, pero apenas se construyen 100.000 casas nuevas. El resultado es un déficit de vivienda brutal. Fijaos en el siguiente gráfico. Aquí lo vemos. Según BBVA, el Servicio de Estudios, España tendría que construir más de 700.000 viviendas nuevas adicionales a las previstas entre el año 2000 y el año 2027, tan solo para igualar la creación neta de nuevos hogares. En resumen, tenemos un problemón de oferta, y si no construimos es sencillamente porque no sale a cuenta, no es rentable. Y no es rentable porque construir en España, y esto
muy poca gente lo dice, es un auténtico infierno. No se denuncia lo suficiente. Construir en España es un infierno. Es más difícil construir en España que construir en la China comunista. Es tremendamente caro, lento y costoso por culpa de la excesiva regulación existente. Por un lado, no hay suelo suficiente para construir porque así lo han decidido nuestros queridísimos y muy inteligentes políticos. Las administraciones solo permiten construir en una cantidad ridícula de todo el suelo disponible y eso restringe mucho la oferta, al tiempo que además encarece enormemente la construcción porque los suelos urbanos, al ser tan escasos, son tremendamente caros. Además, una vez obtenido el suelo, es tremendamente complicado construir debido al marasmo, al enorme volumen de permisos y licencias de todo tipo. En España, por increíble que parezca, cuesta mucho más conseguir una licencia que levantar el edificio entero. Y si a todo ello se suma la escasez de mano de obra, el encarecimiento de los materiales y la reducida financiación disponible para los promotores, el resultado es que las empresas del sector apenas logran una rentabilidad del 3% frente a rentabilidades superiores al 10% que registran en otros países de Europa. Construir, por tanto, es caro, tremendamente complejo y poco rentable. ¿Resultado? Pues ahí lo tenéis. No se construye. Los visados de obra nueva, los permisos para poder construir nueva vivienda, no levantan cabeza y siguen por los suelos desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. La construcción se despeñó tras el estallido de la burbuja en el año 2006, 2007, 2008 y sigue hundida. Por si fuera poco, España soporta una de las mayores fiscalidades del mundo rico sobre la vivienda. El Estado se lleva más del 30% del precio final de un piso, 5 veces más que la media de la Unión Europea. Lo veis en este gráfico. Y para colmo, la guinda del pastel, España es el país de la Unión Europea con más problemas de ocupación, lo cual evidencia la enorme inseguridad jurídica que existe en este país. Tener casa o alquilarla se ha convertido en una actividad de alto riesgo y eso también afecta muy negativamente tanto a la inversión en vivienda como a la reducción de la oferta de vivienda en alquiler, porque evidentemente te lo piensas 2 veces antes de ponerla en el mercado debido precisamente a ese mayor riesgo de que te ocupen la casa o de que tengas un inquilino, te deje de pagar y no puedas echarlo. Pues esto es lo que hay, amigos. Esto y no otra cosa es lo que hay. Que no os tomen el pelo. La crisis de la vivienda en España tiene un único responsable. Se llama Estado, se llama política, se llama socialismo. Socialismo inmobiliario. Hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya gustado. Antes de despedirnos, recordaros, haceros socios de Big One Media para apoyar la prensa libre e independiente, díscola e incómoda con el poder político. Si te haces socio anual, tienes un mes gratis. También agradecer a nuestro patrocinador, a Primor. Y como siempre, muchas gracias a todos. Despierta, que no te engañen. Y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate. Apoya al Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.